para no atrasarnos más. ¿Sí me oyen, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Excelente. Entonces, en realidad este tema es cortito porque ya muchas cosas se trataron en los temas, digamos que las bases ya se sentaron en los temas anteriores. Entonces, nos vamos a ir un poquito más rápido. Solo les voy a comentar algunas de las cosas de las que se han hablado recientemente de esta valvulopatía. Fíjense que en países en desarrollo, esta valvulopatía se considera la más frecuente por lo siguiente, porque se busca. Es decir, como en otras, a diferencia de otras valvulopatías, esta está muy relacionada o recientemente se ha relacionado mucho con la presencia de falla cardíaca de FEV preservada y con la presencia de fibrilación auricular. Entonces, muchos pacientes que tienen estas condiciones se ha visto que se han asociado a esta alteración y vamos a ver cuál es el mecanismo. De hecho, esta es la única situación que vamos a ver así como que un poco más, pues no sé, detalladamente, más bien se los voy a mencionar. Aún en las guías no se modifican, en sí las guías todavía no cambian mucho, pero seguramente eso ya lo van a encontrar ustedes cuando vean cardio o cuando ya ejerzan su vida profesional. Entonces, por eso creo que es importante que sí lo mencionemos. En México se considera la segunda valvulopatía más frecuente. La primera es la estenosis aórtica. De hecho, así viene el CTO de cardio. Entonces, también mucho depende de dónde lo busquen, pero en general se considera la segunda en frecuencia. Antes se considera la primera porque era secundaria a fiebre reumática, pero la verdad es que la fiebre reumática, aunque no somos país en desarrollo, pues sí ya no es tan frecuente ya encontrarla. Entonces, fíjense que, como en otras valvulopatías, es importante dividir la presentación aguda y la presentación crónica. Y también se puede dividir en orgánica y funcional. Orgánica se refiere a cuando hay, por ejemplo, bueno, el ejemplo así más típico sería en la valvulopatía por fiebre reumática, en donde hay cambios importantes como ¿cómo se llama? Como unión de las válvulas y calcificación, y o sea, hay alteraciones, hay modificación de la estructura de la válvula. Y funcional justamente es esta situación que les comento, en donde como tal, directamente las estructuras que componen la función de la válvula no están deformadas o anatómicamente alteradas, sino es la función de las mismas la que hace que se produzca esta insuficiencia. Entonces, en este dibujito, ¿sí ven todos, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Excelente. Ok, entonces en este dibujito ven el funcionamiento normal. Entonces, si ustedes se fijan, estamos en sístole, ¿verdad? Este dibujo está en sístole. Entonces vemos que el ventrículo izquierdo se apretó y entonces el flujo se fue hacia la aorta, ¿ah? Y aquí ven ustedes que la válvula mitral se contrajo, más bien se cierra, pues para impedir que el atrio izquierdo se llene. Esto es en sístole. Luego, entonces, cuando hay una alteración, cualquiera que sea, que permite que el flujo de la sangre no se vaya solo a la aorta, sino se vaya más bien a la aurícula izquierda, es decir, hay una regurgitación o una insuficiencia de esta válvula, entonces tenemos estas alteraciones. Entonces, en base a lo que hemos comentado en las otras valvulopatías, ¿a qué tipo de sobrecarga está sometida este atrio izquierdo? ¿De volumen? ¿Volumen? Así es, entonces el atrio izquierdo está sometido a una sobrecarga de volumen, que entonces va a condicionar que tenga dilatación. Bueno, eso por un lado.
Pero ahora, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la estenosis mitral, en realidad el ventrículo izquierdo en la estenosis mitral, estoy poniendo un análogo. En la estenosis mitral, el ventrículo izquierdo habíamos comentado que estaba protegido porque realmente no había ningún cambio hemodinámico importante. Ahora les pregunto, en esta valvulopatía, ¿ustedes creen que el ventrículo izquierdo sufra cambios? ¿Qué tipo de, y si sí, qué tipo de alteraciones, a qué tipo de alteraciones estaría sometido? Igual recibe más volumen. Ok, entonces, justamente en este caso el ventrículo izquierdo sí se ve comprometido porque esto sucede en sístole, pero en diástole la válvula se abre y entonces todo el volumen que regurgitó va de nuevo al ventrículo izquierdo. Entonces está trabajando de más y el tipo de presión a la que está sometido, más bien el tipo de estímulo al que está sometido, pues a la sobrecarga de volumen. Entonces, a la larga, pues este ventrículo también se va a hipertrofiar y más bien sería de tipo excéntrico, como se va a dilatar, pues. Entonces, por eso es importante que las manifestaciones varían de acuerdo a si es agudo o es crónico. Porque si es crónico, generalmente, bueno, sí, más bien en todas las enfermedades, los padecimientos crónicos se toleran mejor, porque los cambios son paulatinos, son progresivos y permiten una adaptación, aunque en este caso sea mala adaptación, pero permiten esta adaptación que, como ya vimos en todas estas clases de insuficiencia cardíaca, es una adaptación que a la larga trae más problemas que beneficios, pero digamos que a corto plazo soluciona el problema de manera parcial. Entonces, ahorita vamos a retomar un poco de esto. Las manifestaciones son similares a las que ya hemos visto en otras valvulopatías, solo las vamos a precisar. Y entonces vamos a hacer un poco de un espacio para diferenciar entre estas dos. Entonces, aquí están todos los componentes mecánicos del aparato valvular. Si ustedes se fijan, bueno, son dos cortes diferentes del corazón. Uno, ecocardiográficamente se llama modo M, que sería como el corte coronal, ¿no? Entonces aquí ven ustedes las diferentes estructuras valvulares. Entonces, si ustedes ubican esta parte, bueno, aquí están abiertas, que sería en diástole, y aquí están cerradas, que en donde representan la sístole. Esto es normal, ¿no? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, está representado el anillo valvular mitral. Esta es la válvula mitral, esta es la válvula tricuspidia. Entonces vemos en qué parte se inserta el músculo papilar anterolateral y el músculo papilar posteromedial, que son los que le dan funcionalidad a esta válvula. Bueno, y una vez que esta se cierra, se divide en estos componentes, el componente anterior y más bien la válvula anterior y la válvula posterior, que tienen a su vez varias comisuras. Esto probablemente en cardio lo vean un poco más, como, no sé, como con más detalle tal vez. Lo importante, bueno, esto es en este corte y en este otro corte podemos ver más bien cómo se relaciona con la cavidad ventricular, es decir, este es el músculo papilar, que sostiene uno de los músculos papilares que sostiene a estas cuerdas, que estas son las cuerdas tendinosas, y entonces vemos que esta, digamos que sería la parte funcional. Esta es la parte de la estructura, de la anatomía, de la válvula, y este músculo papilar es lo que hace que estas válvulas se abran o se cierren. Este se contrae y entonces estas cuerdas tendinosas se estiran y jalan la válvula como tal. Cuando esto se relaja, se genera tensión y entonces se cierran. Entonces, en realidad, esta válvula se abre desde abajo. No sé si me explique. Esto ya lo habían visto, se supone. Entonces, no debe tener tanto problema.
Y entonces, bueno, si ustedes se fijan, entonces los componentes dinámicos de la válvula, pues obviamente son propiamente las válvulas, el anillo, el tamaño del anillo valvular, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, que propiamente es esta parte de acá, pero también el miocardio subyacente, porque es ahí donde vemos lo de las alteraciones funcionales. Ay, está mal acomodado. Esto mejor primero. Entonces, fíjense bien que es por esta estructura o este funcionamiento del aparato valvular mitral, ustedes van a ver que, por ejemplo, o cuando hay distorsión del ventrículo izquierdo, ya sea porque, si ven aquí está dilatado, está mal, ¿cómo será? O sea, está distorsionado, pues ya. Entonces, esta distorsión del ventrículo izquierdo, bueno, pues es que el ventrículo izquierdo no tiene nada que ver con el aparato valvular. Entonces, lo que quiero decirles con esta imagen es que sí, en realidad sí. Como tal, la morfología de todo el ventrículo izquierdo puede condicionar que el aparato valvular disfuncione. Por eso, en una era como la nuestra, en donde hay muchas enfermedades que pueden condicionar alteraciones o maladaptaciones del ventrículo izquierdo, pueden causar de manera secundaria alteraciones funcionales en el cierre de esta válvula. Dice, la distorsión del ventrículo izquierdo puede condicionar que los músculos papilares se desplacen o se cambien de lugar o funcionen no tan bien. Y entonces bueno, esta traducción es como atadura, pero no atadura, sino como que, como que las cuerdas tendinosas quedan mal. Y entonces la fuerza de cierre se reduce. Entonces causa un desplazamiento en la línea de coaptación. Es decir, normalmente esta válvula debería de cerrarse por acá. No sé si me explico. A ver, el ventrículo se cambia de lugar, lo que hace que estos músculos papilares también se modifiquen y entonces estas cuerdas tendinosas que son, si ustedes recordarán la estructura de las cuerdas tendinosas, pues es una estructura fibrótica, es una estructura rígida. Entonces, esta también se modifica y lo que sucede es que hay restricción, es decir, si esta se mueve para acá, normalmente esta válvula tendría que cerrarse más arriba. Por eso dice causa desplazamiento de la línea de coaptación. O sea, debería cerrarse un poco más arriba, pero como esto se movió, entonces todo esto se jaló y entonces estas válvulas ya no, primero ya no se cierran con la suficiente fuerza, pero además quedan cortas, anatómicamente queda mal. Entonces, este es un ejemplo de por qué hay alteraciones funcionales de esta válvula. Es decir, si ustedes se fijan, en realidad el cambio inicial fue estos cambios del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, aquí se modificó el ventrículo izquierdo, pero esas modificaciones del ventrículo izquierdo hicieron que funcionalmente la válvula no funcionara, es decir, no cumpliera su función como tal por este mecanismo, como que, bueno, si se mueven los músculos papilares, pues entonces las cuerdas quedan como, como muy tensas y entonces no se cierra con suficientemente, no puede cerrar esta válvula y se mueve en la línea de coaptación y entonces esta válvula queda mala, sobre todo al cierre, ¿no? Y entonces, causa regurgitación mitral, porque al no cerrarse bien, entonces el volumen se puede ir hacia acá. Ok, entonces esa sería como la parte funcional. Y vean como otras etiologías, en este caso, el infarto, esto es como funciona normalmente la válvula. Aquí ven los músculos papilares y la válvula, cómo se cierra, así debe estar cerrada. Y ustedes ven acá que, por ejemplo,
en un infarto donde se involucra la pared libre del ventrículo, pues obviamente eso va a modificar el funcionamiento del músculo y de parte de los músculos papilares. Si, por ejemplo, el infarto fuera septal, ¿verdad? O sea, fuera de esta parte de acá, si ustedes se fijan, estaría comprometido el músculo papilar de este lado, que está representado en este dibujito. Entonces, por eso es que, si ustedes se fijan como tal, este aparato valvular, pues no está comprometido, o sea, no es como en las otras valvulopatías donde pues, sí, que estaba calcificado, no funcionaba bien, no sé, pues. En este caso es también por las alteraciones y los cambios en la forma y en la función del ventrículo pueden modificar la forma y función de esta válvula, en particular de esta válvula. Lo pueden hacer con las demás, pero en esta está más estudiado. Si ven cómo entonces, es un ejemplo complementario al anterior, de hecho, pero este iba después. Bueno, ya. Entonces, si este músculo si esta parte del ventrículo con este músculo papilar no funcionan bien, pues entonces van a dejar que una parte no se cierre adecuadamente y entonces haya el volumen de regurgitación. ¿Sí van bien? ¿Sí la entendieron? Sí, doctor. Ok. Entonces, esto es otro esquemita en donde incluso, bueno, aquí ya incluyen el hecho del cambios, no solo a nivel como a nivel local del músculo circundante, sino cambios en la morfología del ventrículo como tal, es decir, dilatación del ventrículo izquierdo, como que se pone más esférico en lugar de así como en conito, como normalmente debe estar. Y entonces estas alteraciones también van a modificar la función de la válvula. No se digan los cambios del atrio izquierdo. Una forma así muy básica, esto está muy básico, de la fisiopatología de la regurgitación mitral funcional, por así decirlo. Les comentaba yo que se ha estudiado recientemente, creo que ese artículo es del 19 o del 20 más bien creo. Se ha... espérenme. Sí, de hecho, ajá, uno de sus compañeros me pregunta si la disfunción ventricular sistólica por sí sola puede causar insuficiencia mitral funcional. De hecho, sí, eso es lo que se ha estudiado, este, espérame tantito, ¿eh? Perdón, perdón. Sí, eso es lo que más se ha estudiado recientemente, que los pacientes con insuficiencia cardíaca de FEBI preservada y los pacientes con la fibrilación, sobre todo cuando se asocia a fibrilación auricular, porque ustedes ya saben que estos pacientes que tienen FEBI preservada, toda la presión, y toda esta situación, la disfunción diastólica, genera cambios en la aurícula. Entonces, esta situación, pues una situación que se alimenta una a la otra, se alimentan y pueden generar los cambios que vienen a continuación. Espérenme, denme un segundito porque necesito contestar. Espérenme, ya voy.
Entonces, por una parte, obviamente, estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEBI preservada pueden incrementar, o más bien esta condición incrementa la presión de la aurícula izquierda, como ya habíamos comentado, y la fibrilación auricular es resultado de esta dilatación auricular. Acuérdense que la dilatación de la aurícula izquierda es promovida por este tipo de insuficiencia cardíaca o de hipertensión, para decirlo anatómicamente, de esta hipertrofia concéntrica. Entonces, eso promueve la hipertrofia y dilatación de la aurícula izquierda, pero eso trae cambios en su morfología, fibrosis, alteraciones eléctricas importantes, que como ya les había dicho, es un sustrato para que esta aurícula desencadene desencadene fibrilación auricular. Entonces van a tener cambios morfológicos importantes como la dilatación anular y entonces, pues sí, esto va a condicionar que los pacientes tengan regurgitación o insuficiencia mitral. Creo que en parte este esquema responde la pregunta del doctor. Espero. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, sí, doctor, que me mandaste mensaje. Sí, doctora, gracias. Excelente. Entonces, ok. Bueno, esto es parte de lo mismo. Aquí hacen un poco de como que la diferencia en algunas, cómo es que se presenta la regurgitación en una y en otra. No, esto lo vamos a saltar. Entonces, fíjense bien, dice, estos pacientes, entonces, pueden tener síntomas de congestión pulmonar, ¿no? Que son los secundarios a que al haber una sobrecarga en la aurícula izquierda, entonces todo ese flujo se vaya hacia la circulación pulmonar. En pacientes que tienen estos trastornos valvulares de manera aguda, ya sean, en este caso pueden ser funcionales, pero bueno, ya sean funcionales o anatómicos, por ejemplo, un anatómico agudo sería cuando por un infarto se rompe un músculo papilar. Eso no es tan raro. Es una complicación muy grave de los pacientes con infarto, ruptura de los músculos papilares, y entonces esos pueden hacer insuficiencias mitrales agudas, obviamente. Entonces, esos pacientes van a predominar los datos de congestión pulmonar, porque al cambio ser muy rápido, déjenme buscar, al cambio ser muy rápido, entonces no hay una adaptación adecuada y entonces toda la presión se va hacia la circulación pulmonar. Entonces, y fíjense que cuando la valvulopatía es más bien crónica, los datos clínicos son más bien de bajo gasto anterógrado, es decir, por las complicaciones o por las alteraciones o por los cambios del ventrículo izquierdo, que más bien hacen miocardiopatías dilatadas. Pero esto puede pasar, esto generalmente es muy bien tolerado y tarda mucho, mucho tiempo. A la auscultación, en general, pueden encontrar una disminución de la intensidad del primer ruido. Sin embargo, si por la congestión pulmonar el paciente hace hipertensión pulmonar, que es menos frecuente que en la estenosis, en la insuficiencia es menos frecuente la hipertensión que en la estenosis, se puede desdoblar el primer ruido a expensas del componente de la válvula pulmonar. Cuando ustedes encuentren, de hecho en general en todas las valvulopatías, cuando encuentran tercer o cuarto ruido, quiere decir que la valvulopatía está descompensada o está más grave. En este caso, un tercer ruido indica que el volumen de regurgitación pues es mayor y por lo tanto pues es más grave, pues. Entonces, aquí tienen ustedes el ejemplo de algunos contextos clínicos. Perdón.
Perdón. Ajá, sí. Entonces, ¿qué? Así, aquí hay algunos contextos clínicos en donde vemos como estas alteraciones. Entonces, primero lo normal, primer ruido, segundo ruido. Aquí está el componente aórtico y pulmonar del segundo ruido. Y entonces ustedes ven que en una insuficiencia mitral leve van a encontrar que generalmente, fíjense, aquí no está tan bien representado, pero en la literatura describen como este soplo descendente. O sea, quiere decir que cuando empiezan el primer ruido, se oye el primer ruido, que ya creamos que puede oírse un poco más disminuido, ¿verdad? Y a partir de ahí, el soplo es decreciendo, o sea, empieza fuerte y empieza a bajar un poquito más. Generalmente, sobre todo cuando son, bueno, lo más común, más bien, esta sería la excepción, pero lo más común es que duren toda la sístole. Esto sería la insuficiencia mitral leve. Vean cómo mientras progresa la gravedad, es decir, en insuficiencia mitral moderada y grave, ya empieza a haber el tercer ruido. Por eso, casi en todas las valvulopatías, el tercer ruido y el cuarto ruido implican mayor gravedad. Entonces, en la moderada ya empiezan a ver ese tercer ruido, y ven también que se puede desdoblar el segundo ruido. Eso de desdoblamiento, hagan de cuenta que significa como que en lugar de que ustedes escuchen tú, así primero y segundo, pues tú, el segundo se escucha como si escucharan dos ruidos en uno, como que el tuk se escucha como doble, no sé si me explique. Eso se refiere como que está, a eso se refiere a que está desdoblado, como que se oye más largo y se oye como dos. Ya lo verán cuando lo escuchen, ya van a decir, sí, este es un desdoblamiento. Bueno, entonces, y eso es porque el componente pulmonar, entonces ya quedamos que el desdoblamiento del segundo ruido casi siempre va a implicar hipertensión arterial pulmonar. Aquí está representado como que, como si fueran los dos, pero en realidad ustedes saben que el segundo ruido, el componente predominante es el componente aórtico, porque esa válvula es, más bien esa parte maneja más presión y entonces este ruido, estas válvulas cierran más fuerte, por eso se oyen más. Entonces, cuando nosotros tenemos desdoblado el segundo ruido, generalmente es porque entonces el pulmonar hace como que el pulmonar dice, pues yo también estoy aquí, pues entonces esto es lo que causa el desdoblamiento. En general, la hipertensión arterial pulmonar desdobla el segundo ruido, ya sea por cualquier etiología. Entonces, aquí ya vemos este desdoblamiento y la presencia del R3 o del S3, como quieran. Y en insuficiencia mitral grave, el soplo más bien es como en barra. Vean que el S1 está más apagado, el R2 está más desdoblado y todavía tenemos ese S3. Generalmente este soplo se puede irradiar hacia el látex. Entonces, y es un soplo continuo, o sea, es más bien ocupa prácticamente toda la sístole. Ok. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí me entendieron? Ya se durmieron. Se acaban de despertar, no me entendieron. No, pero aquí está. Bueno. Entonces, fíjense bien. Ok. Estos son los cambios en cuanto a los sonidos. Entonces, los cambios, sí tengo una radiografía, pero se las voy a poner en los casos clínicos. Pero más o menos los cambios radiográficos son muy parecidos a esto. Es decir, al crecer la aurícula izquierda, pues obviamente se va a ver el perfil de 4 arcos, solo que en estos pacientes con insuficiencia mitral crónica sobre todo,
van a ver ustedes un ventrículo izquierdo mucho más dilatado. Esa sería como la diferencia entre una radiografía con un paciente con estenosis mitral, que nada más con ver la radiografía, yo sé que solamente tiene estenosis mitral, porque vean cómo está la aurícula, y el ventrículo izquierdo está súper chiquitín. Entonces, si yo viera este paciente, yo sé que esto es estenosis mitral, porque sus cavidades son muy pequeñas, es decir, el ventrículo está muy pequeño. En este me tocaría, aquí ya diría yo, híjole, pues a lo mejor tenga también insuficiencia porque el ventrículo también está muy grande. ¿Sí me explicó? O ya tiene mucho compromiso de cavidades derechas que están empujando al ventrículo. ¿Sí me expliqué? O sea, es decir, en estas valvulopatías que hacen que crezca la aurícula izquierda, se va a ver un perfil izquierdo de 4 arcos. Entonces yo tendría que hacer solo la diferencia entre si es estenosis o es insuficiencia. Si el paciente tiene cardiomegalia, es muy probable que sea insuficiencia porque está modificado el ventrículo izquierdo. Si el paciente no tiene cardiomegalia, entonces lo más seguro es que solo sea estenosis. ¿Sí me expliqué? Y los cambios del electro también son similares. En realidad, esta esta onda P se llama onda P mitral porque crece, pero a expensas de la aurícula izquierda. Entonces, pues esta valvulopatía, pues también tiene esas alteraciones en el atrio izquierdo y pues también puede dar esa morfología en el electro, ¿sale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Doctora, tengo una duda desde que entré un poco tarde, no sé si ya lo mencionó. A ver, doctora, échale. En lo de la insuficiencia, acá de la insuficiencia mitral, el gasto cardíaco, que leí en unos que sí y en otros que no, que si el gasto cardíaco es normal o está disminuido. Oh, ok. Si no te alcanzo a contestar la pregunta, entren otra vez, por favor. Ok. Depende de cómo esté, de que si sea aguda o crónica. Si es agudo, por ejemplo, porque se rompió un músculo papilar en este infarto o porque no se dejó de mover, probablemente el gasto cardíaco esté alterado. Y entonces, por eso les decía que los síntomas iban a predominar de la sobrecarga y se puede acompañar de alteraciones de la contractilidad, que no son tanto por la válvula, sino por el infarto. ¿Sí me explicó? Entonces, y en este caso, yo creo que la respuesta sí, para fines prácticos sería sí, porque en esta valvulopatía probablemente la respuesta sería sí, porque en esta valvulopatía el ventrículo sí tiene un compromiso. Es decir, ¿por qué? Porque aquí el volumen se regresa, pero cuando esta se abre, todo esto le cae al ventrículo izquierdo y entonces el ventrículo izquierdo también está sometido a una sobrecarga de volumen. Entonces, este ventrículo sí se puede hipertrofiar. Entonces, si digamos que la respuesta es así como básica, pues es sí,
aunque con matices, dependería de si es agudo o es crónico. Si es crónico, a las etapas iniciales no comprometería el gasto cardíaco porque de aquí a que se dilata y eso pues se compensa, pues sí me explico por qué tendría que matizarse. Pero si ya estamos en una fase terminal de lo crónico, pues sí, también este ventrículo estaría grande y sí. ¿Sí, doctora? ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, oh, esperen que alguien tiene una pregunta. Oh, ya. Uno de sus compañeros dice que en cuanto a las alteraciones radiográficas, ¿puedo encontrar un corazón de tamaño normal e insuficiencia mitral crónica o es exclusivo de la insuficiencia mitral aguda, ya sea por ruptura de cuerdas tendinosas o del músculo papilar? Oh, está interesante. Está bien que pregunten, porque eso es importante. A ver, fíjense bien. La primera sería, puede encontrar un corazón de tamaño normal en la insuficiencia mitral crónica, dependiendo de qué tan hipertrofiado, de qué punto de la evolución encuentren o le tomen la radiografía a ese paciente. Si ya es un paciente sintomático, entonces lo más probable y crónico, porque esta valvulopatía cuando es crónica, en general se puede tolerar más o menos, ¿sí me explicó? Pero cuando ya la cosa es crónica y digamos que ya tiene síntomas y ustedes lo encuentran, lo más probable es que ya esté con cardiomegalia y entonces no encuentren una silueta, por lo menos un mediastino en cuanto a esto de tamaño normal. En las valvulopatías agudas, por ejemplo, el ejemplo que les ponía de la ruptura de músculo papilar, puede que ni siquiera encuentren esto. Lo que van a encontrar es un paciente con edema agudo pulmonar. Porque este relieve auricular izquierdo, recuerden que es por hipertrofia de esta aurícula. Entonces, para que una aurícula se hipertrofie, tiene que pasar tiempo. Entonces, en una cuestión tan aguda como una ruptura de músculo papilar, pues la aurícula izquierda no crece, no se dilata, sino más bien toda esa presión se va hacia la circulación pulmonar. ¿Sí te contesté tu pregunta, doctor? ¿O doctora? Excelentemente. Entonces, ¿qué más? ¿No? ¿Seguros? Bueno, les van a salir más dudas, pero está bien porque la próxima clase vamos a ver muy brevemente la válvula tricuspide pulmonar. Realmente son alteraciones secundarias por alteraciones morfológicas del ventrículo izquierdo, parecido a esto, pero del otro lado. Y entonces, más que por alteraciones primarias de la válvula. Y ya vamos a empezar con los casos clínicos de todas las válvulas. Se los voy a revolver, para que ya empiecen ustedes a aplicar todos los conocimientos. Les voy a pedir entonces que sobre todo, pues revisen lo que hemos visto, no solamente la fisiopatología, sino los datos clínicos, sobre todo los soplos, que luego se pueden confundir cuáles son sistólicos, cuáles son diastólicos. Entonces, porque cuando veamos los casos clínicos, pues ya tienen que tener eso en su mente, pues por lo menos la información como lo pueden hacer en cuadritos y a la mano para que rápido puedan contestar y no nos tardemos tanto en verlos. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Dale, pues, entonces nos vemos mañana. Cuídense, por favor.
Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Esperen un momento. ¿Cómo? Oh, dice, este no me lo acaban de mandar, ¿verdad? Sí. Dice, ok. Ok. El doctor Daniel dice que el llenado diastólico del ventrículo se incrementa. Así es. Hay cambios en el ventrículo. Así es, doctor. De acuerdo. Bueno, eso que sí que le están entendiendo, me parece bien. Es bueno que pregunten. Entonces,